Buenas noches, mi nombre es Leonel Valencia Legarda, soy perito psicólogo, vivo en la ciudad de Medellín y pertenezco al Colegio Colombiano de Psicólogos. Este espacio que vamos a tener el día de hoy es básicamente para compartir datos académicos, datos que son del interés de la comunidad en general, y para esto pues obviamente me voy a basar en información que sea válida, que sea plausible y que tenga obviamente una robustez empírica suficiente para dar información que sea creíble y sustentable para cada persona que nos acompañe en esta línea de tiempo en adelante. Bienvenidos y entremos en materia. Pues básicamente en nuestro país en los últimos días, en el último mes, se ha presentado un interés por un caso que es de conocimiento público y que todos los medios obviamente lo han divulgado. Es el caso del doble homicidio del señor Mauricio Leal y de su madre Marlene. Este caso pues obviamente ha puesto la atención porque en los últimos días, en la última semana, pues su hermano aceptó los cargos, aceptó que él fue el responsable de esas dos muertes. Desde el mes de noviembre, desde el 23 de noviembre, se había presentado este suceso en el cual al inicio pues todos los medios lo ponían como una situación de homicidio-suicidio, que el señor Mauricio Leal había asesinado a su madre y finalmente pues había dado terminación a su vida. El hecho se vuelve trascendental porque esta persona, Mauricio Leal, era un estilista muy reconocido en la ciudad de Bogotá a nivel nacional. Era quien maquillaba y realizaba este asunto estético en presentadoras, modelos, reinas de belleza. Muchas personas lo frecuentaban. Y esto obviamente hizo pues que tuviese un reconocimiento y una capacidad adquisitiva bastante fuerte, que es una de las hipótesis que básicamente se tratan en el caso con relación a uno de los motivos. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Pues obviamente la información que tenemos es una información de medios de comunicación, que a veces hay que ser muy claros. Los medios generan unos sesgos, utilizan a veces unos calificativos que no son los más convenientes dentro de la trayectoria de una investigación. Entonces la gente piensa dentro de su imaginario que esto puede ser así, cuando en realidad los hechos a veces se presentan en una forma, pero dada la interpretación la gente termina tomando otra tasa de razón. Básicamente lo que se presenta es que Mauricio y su madre aparecen muertos. En principio, como lo dije anteriormente, parecía una situación básica de un homicidio y de un suicidio por parte de este, donde supuestamente se dejan unas notas, donde aparentemente él hace una llamada, se comunica con el conductor y con una de sus asistentes, pero ya cuando se hace el proceso de inspección técnica del cadáver y la posterior autopsia, se establece que entre 12 y 48 horas se había presentado el hecho después de que la policía recibe el llamado y ya obviamente dentro del trabajo investigativo, cuando se van y se miran las celdas de llamadas al operador telefónico, se dan cuenta de que era imposible de que el señor Mauricio realizara esas llamadas o esos contactos que tuvo con el conductor y con su asistente. O sea, a esa hora el señor ya estaba muerto. Primero muere la madre muere inmediatamente porque las lesiones a nivel abdominal destruyen parte de ciertos tejidos importantes, inclusive la hoja del cuchillo queda incrustada en el cuerpo de la madre, ella recibe dos o tres laceraciones con arma cortopunzante que fueron letales. Y el señor Mauricio muere después, también por lesiones a ese nivel en el pecho. La circunstancia acá, que obviamente empieza a generar inquietud en los entes con la hipótesis de un homicidio-suicidio, es que los cuerpos, lo que encuentran en las tasas de toxicología, lo que dicen los medios y lo que dice la fiscalía, tenían alguna sustancia y obviamente esto ya habla de una situación totalmente diferente. Cuando los cuerpos tienen esas sustancias, la hipótesis obviamente se empieza a validar en otro sentido, de que ya es un hecho intencional, o sea que el homicidio-suicidio pierde valor, aunque en un momento determinado podría ser uno de los mecanismos dado por alguna de las personas o por la persona que realiza la acción.
pero en este caso ya empieza a generar sospecha, dada también la situación de las llamadas telefónicas en ese momento. Eso significa que alguien hizo esas llamadas y no fue Mauricio ni fue su madre. O sea que ya existiría obviamente una duda bastante compleja. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué es la raíz como tal? La preocupación que se genera en la comunidad. El hecho de que el hijo asesine a su hermano y a su madre. Él acepta cargos. En la aceptación de cargos, que es obviamente un video que todo el mundo tiene acceso y puede verlo en ese sentido, él dice que de forma consecuente, consciente, después de hablar con su abogado, pues decide aceptar que él fue el responsable de esta situación. Esa aceptación no esgrime cuál fue el motivo, simplemente él dice, sí, yo reconozco que fui el responsable de esto. Posteriormente, ¿qué viene para él? Diseñar un preacuerdo con la fiscalía es la que pone las condiciones y obviamente él es el que lo va a entrar a aceptar. Obviamente por ser una etapa temprana, porque ni siquiera se llegó a un debate probatorio, eso tiene unos beneficios para él. Significa que él no va a pagar completamente la pena, va a pagar una parte, obviamente por someterse a la justicia dentro de este punto. Es lo legal y es la norma. Ahora, ¿qué es lo que genera inquietud en todas las personas, en los medios de comunicación y en los grupos de interés? ¿Qué le pasa a esta persona por la cabeza? ¿Es algo psicopatológico? ¿Algo se consumió alguna sustancia para que su cerebro generara una acción en esa línea tan execrable de acabar la vida con dos personas de su grupo familiar con las cuales vivía, que era su madre, era su hermano, con las personas que compartió a lo largo de su vida? Esa es una explicación que la vamos a ir solucionando en este espectro. A ver, lo primero es que en estos casos, dentro del espectro investigativo, lo que se empezaría a hacer es una perfilación o una caracterización del comportamiento. En este caso sería una perfilación criminal para mirar si las características de comportamiento de esta persona a través del tiempo y sobre todo con los hechos como se presentan con los dos homicidios, pues corresponden a lo que obviamente dentro del manual de investigación criminal, el manual de clasificación criminal del FBI, de Ressler y Burgers, pues se señala dentro de esa característica como un asesino serial. ¿Cuál es la característica del asesino serial? Pues obviamente es una persona que en determinados momentos y tiempo selecciona víctimas. Él es como un depredador que va sobre su víctima, la estudia, la acecha, verifica todo lo que tiene que ver con los espacios, con el tiempo, dónde es el sitio donde puede realizar la acción y el ataque. Pero antes de llegar a ese momento, a ese punto cero, donde arranca la acción criminal, él ha tenido unos periodos a lo largo de su vida donde básicamente pues ha ensayado estas acciones. ¿Y con quién las ensaya? Uno de los elementos que se encuentra dentro de la investigación criminalística con relación a este tipo de comportamientos es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estos repertorios en su adolescencia y obviamente dentro de ciertos periodos en la infancia, antes de llegar a la vida adulta. Se dice que una de las características o el factor que puede estar con una relación mucho más fuerte para desarrollar una psicopatía, un comportamiento criminal o obviamente llegar a ser un asesino serial, es todo lo que tiene que ver con el maltrato animal en esas edades, en la infancia y en la adolescencia. Cuando la persona empieza a realizar cierto tipo de comportamientos donde su objeto como tal a ese nivel es generarle dolor a los animales. Cuando esto se presenta, entonces básicamente ellos manifiestan que en el 75% de los casos de asesinos seriales, el maltrato animal y la crueldad es un factor que se presenta, pero no es el único. Tiene que haber un consumo de sustancias, a veces también se presentan comportamientos que se reconocen como personas solitarias, que no tienen mucha interacción con grupos a esas edades. Ese es uno de los factores. Antiguamente se manejaba la famosa tríada de Donaldson, en la cual se especificaba que este tipo de personas en su infancia habían sido jóvenes que presentaban problemas de enuresis, o sea que ya no tenían control de esfínteres y tenían micciones nocturnas,
que también presentaban problemas obviamente de violencia con animales, crueldad y el comportamiento solitario. Eso es lo que se eh, pensaba en algún momento, pero ese no es un factor como tal importante dentro de estos casos. Eso quedó básicamente como un concepto que no se puede validar hoy en día. ¿Qué se tiene que establecer dentro de este comportamiento a nivel distal, o sea, lo más distante con relación a los hechos? ¿Cuál era el comportamiento de este señor Junior? ¿Cómo era su interacción desde joven? ¿Desde qué edad? ¿Dónde se empezaban a presentar, por así decirlo, los primeros casos, los primeros problemas de interacción? Si consumía o no consumía sustancias, si presentó algún tipo de accidente o golpe en su cabeza que le haya generado cambios en su comportamiento. ¿Cómo fueron esos primeros años hasta su adolescencia? ¿Qué tipo de comportamientos tenía? Si en un momento determinado puede haber tenido un problema de neurodesarrollo, algún trastorno como tal que le afectara la impulsividad en ese tipo de espectro. Todos esos elementos se tienen que tener en cuenta para poder proyectar mínimamente unas características de comportamiento. Pero esto se tiene que llevar al hecho investigativo, o sea, a la situación que se presentó, cómo se desarrollaron los hechos, cómo fue que entró esa persona a esa casa, cuál fue el medio que utilizó, si lo hizo en una forma obviamente furtiva, si tenía obviamente el acceso, y parece ser que en este caso fue así, eh, cuál fue el primer hecho, si fue a la mamá, si fue al hermano, y parece que en este caso fue a la madre. Como le dije anteriormente, estas dos personas en su sistema como tal tenían en su sistema sanguíneo ya trazas de medicamentos, específicamente de ansiolíticos y creo que de hipnóticos. Eso ya habla de una preparación que alguien obviamente los preparó para esa situación que iba a caer finalmente en un doble homicidio. Entonces esto ya lo que muestra es que existió una preparación, existió una manipulación en un momento determinado de esa escena para dejar la percepción de que había sido un homicidio, suicidio. En algún momento el conductor manifiesta en alguno de esos programas de televisión que cuando él va a la casa y que el hermano Johnny le decía, entre usted primero. Entonces, él, pues ahora, ya después de que se sabe toda la situación, decía, a mí me parecía eso no era normal, pues como que entre yo primero, si él era el que vivía allá y usualmente pues era el que maneja las llaves y entra. Y que cuando ve el cuerpo de su madre se toma la cabeza y dice, Mauricio, ¿qué hiciste, Mauricio? O sea, dando la percepción y confirmando esa situación. Entonces, todo esto, lo que les dije anteriormente, todo lo que tiene que ver con datos del comportamiento de esta persona, historia clínica, es muy importante saber cómo ha sido todo su desarrollo, qué se ha presentado en un momento determinado como un factor que puede ser precipitante o que puede ser un disparador. Esta perfilación o esta caracterización no se hace con el fin de justificar o de menguar el tratamiento dentro del sistema, no. Es básicamente saber qué fue lo que se presentó. En el derecho penal se centra directamente entre lo que es la causa teleológica, o sea, la teoría de las causas finales. En el caso pericial, en el aspecto psicológico, nosotros vamos a un punto más distal, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y básicamente hacer la reconstrucción de ese momento, de toda su interacción, mostrando si se presentó o no algún tipo de psicopatología con los hechos. Hacer esas dos reconstrucciones para poder entregar obviamente una caracterización que muestre la copla entre el hecho y obviamente la causalidad, más que la responsabilidad, porque eso ya es un atributo directamente judicial. En este caso, entonces, ¿qué es lo que se encuentra? Algunos medios hablan de sociopatía. La sociopatía aparece como una descripción a nivel de psicopatología de lo que hoy se conoce como trastorno antisocial y que en el intermedio de sociopatía y trastorno antisocial viene el concepto de psicopatía. ¿Cómo se estructura este concepto? ¿Cómo se el constructo para poderlo entender? La persona que tiene este estilo de comportamiento, primero hay que hablar de estilo antes de llegar a trastorno, es alguien que tiene un sistema de normas, aunque ustedes no lo crean, muy particular, donde él es el primero, el segundo y el tercero.
donde ese sistema de normas no permite que nadie invada su territorialidad. O sea, básicamente él no permite que nadie se inmiscuya, le pregunte o trate de entrometerse en situaciones que él considera de su fuero personal. Entonces son personas beligerantes, son personas que pasan muy rápido de lo verbal a lo físico, o sea que son impulsivas, no tienen buen autocontrol. Entonces ya cuando hablamos de ese tipo de situaciones, estamos frente a una persona que es altamente combativa. Cuando es un estilo, posiblemente a lo largo de su vida se presenten algunas situaciones, algunas discusiones, inclusive algún tipo de pelea física, pero en algunos casos no llegan a problemas de tipo penal, ¿ya? En el caso del trastorno, ya la situación cambia. Ya todo lo que tiene que ver con las áreas de interacción, lo que tiene que ver con la parte académica, lo que tiene que ver con la parte laboral, en el caso del trastorno antisocial o psicopatía, ya empiezan a haber un historial marcado de situaciones en las que hay ausencia de responsabilidad. O sea, él no es una persona responsable. Él puede dejar actividades a medio hacer. Si usted llama y lo confronta, pues inmediatamente va a ver la característica de comportamiento que tiene. Cuando a él lo confrontan, saca toda su línea de interacción. Ahí ya no marca solamente la agresión, porque recuerden que la agresión es un mecanismo dentro de la línea de comportamiento y etiología, y dentro de la parte que tiene que ver con la evolución selectiva. En los mamíferos es un comportamiento en el cual usted pues percibe que hay una amenaza y que la tiene que enfrentar, y obviamente se va a esa línea de acción. Pero en el comportamiento antisocial o psicopatía es la línea de comportamiento permanente. A lo largo de su vida, ya cuando hay un trastorno, usted va a ver que siempre tiene esos problemas. Antes de los 15 años ya hay dificultades marcadas, que ya usted ve que no son simplemente problemas que se puedan solucionar con interactuar o con hablar, no, que desbordan esa capacidad, que ya son problemas en los cuales está inmiscuida la policía, que ya son problemas en los cuales está inmiscuida infancia y adolescencia, que a veces a los papás les tienen que dar medidas porque ya el joven básicamente los ataca y los agrede. Y si hay consumo de sustancias antes de los 15 años, pues básicamente antes de llegar a los 18, ya van a ver una estructura de su comportamiento totalmente psicopatológica que en adelante va a seguir generando problemas. Esa es la característica del trastorno antisocial o psicopatía. ¿Por qué esa divergencia en esos tres conceptos? Porque anteriormente se trataba como sociopatía. Alguien decía que en el caso de Johnny Leal, él era un sociópata. Entonces la característica del sociópata es que se va configurando a lo largo de la interacción con diferentes modelos o personas que le refuercen esa acción, ese comportamiento violento. Eh, el sociópata es más impulsivo. ¿Qué significa eso de la impulsividad? Que son personas que no se controlan y que son muy reactivas, y que en un momento determinado, cuando ellos piensan desde su sistema de comprensión que alguien los está atacando, simplemente reaccionan. En este caso no podríamos hablar de una sociopatía. ¿Por qué razón? Pues no fue un hecho que se marcara ese nivel de esa impulsividad. Si bien obviamente hay que tener esa característica de comportamiento para poder asesinar a su mamá y a su hermano, vamos a decir que hay una desconexión a nivel frontal para realizar ese hecho. Pero sí obviamente una acción en la cual su volumen atencional se pone hacia ese hecho. Y ese hecho es matar a su mamá y posteriormente ir a matar a su hermano. Eso ya habla de una capacidad en la cual la persona está asumiendo un hecho a ese nivel, más allá de otros elementos. Entonces, no podemos decir que es un sociópata por esa característica, porque el sociópata es una persona más impulsiva, y ese concepto de sociopatía como tal dentro de los manuales de clasificación, aquí simplemente para que tengan una referencia, el DSM-5 es el manual estadístico y diagnóstico para los trastornos mentales. Lo que no esté ahí no existe como diagnóstico. No aparece esta definición, aparece la característica de trastorno antisocial de la personalidad, que era como les decía anteriormente, que son impulsivos, tienen bajo autocontrol, son beligerantes, pasan muy fácil de lo físico, perdón, de lo verbal a lo físico, y generan todo este tipo de situaciones y conflictos. Pero para llegar a ese comportamiento que desarrolla el señor Jonier,
hay que tener obviamente una tendencia de tipo criminal, que aquí es donde ya aparece esa situación de una posible configuración de un comportamiento de asesino serial. Dentro de la clasificación como tal del Manual de Clasificación Criminal del FBI, lo que se requiere para ser un asesino serial dentro de ese comportamiento, como ellos lo estructuraron a través de los años de investigación de Ressler y Burgers, es que esta persona realice en un espectro de tiempo, que puede ser años, puede ser meses, cometa varios asesinatos. A veces los asesinatos son en personas conocidas, a veces son en personas que ellos no conocen. Obviamente, preferiblemente las que no conocen, porque eso investigativamente les generaría una implicación. Pero todo esto va de la mano de todo su historial, de toda su característica de comportamiento. Y se han presentado muchos conceptos. Uno era que en los casos de psicópatas y asesinos seriales, en este caso pues obviamente en el caso de Jonier, se tendrían que haber presentado situaciones específicas con la famosa triada de Donaldson o Johnson, en este momento no recuerdo bien el apellido del autor, en la que se dice que estas personas presentaban tres aspectos en su comportamiento. Uno era la enuresis, la pérdida de control de esfínteres y la micción. La otra era la crueldad con los animales, que esa todavía se mantiene hoy. Se dice que casi en un 75% de los casos de asesinos seriales siempre hay crueldad animal, que otros hipotetizan que es una forma, obviamente, de empezar a hacer ensayos para proyectar su acción criminal a futuro. Refuerzan mucho toda esa expectativa de control, dolor y sufrimiento en los animales, que la pueden prolongar o la puede acabar. Y la otra tiene que ver con la soledad, en el espectro de no tener un grupo de pares afincados con los cuales se pueda mantener. Esa triada, pues hoy en día ya no se mantiene, solamente se mantiene un factor que tiene que ver con la crueldad animal, que parece ser que en el 75% de los casos sí puede estar desarrollándose dentro de comportamientos psicopáticos. Esto se tendría que conocer en este caso, que no se sabe, porque obviamente no se puede evaluar este personaje y solamente se puede hipotetizar con la información que está presente y con los hallazgos teóricos. Entonces, si entramos específicamente en el caso, después de tener una reconstrucción del comportamiento de este señor con datos, con historia clínica, que no se tiene y que lo estamos hipotetizando, se tendría que hacer una reconstrucción de esos hechos como lo dije anteriormente. ¿Cómo fue el abordaje a la primera víctima? La forma, la fuerza física. Eso habla, obviamente, de una tendencia en su comportamiento, el número de lesiones y dónde las proyecta. En algunos casos la gente especula y dice que esas acciones son básicamente una demostración de furia, una demostración de situaciones negativas. En este caso, ¿cuál fue la razón? O sea, ¿cuál fue el hecho que eclosionó que este señor realizara esa acción con su madre y con su hermano? Pues las hipótesis están abiertas. Muchos dicen que era un problema, una situación económica, por el dinero que este señor quería, porque él se quería apropiar de él, se quería apropiar de la peluquería. Hay una imagen en la que muestran a Mauricio con una chaqueta y el hermano dando una entrevista con la misma chaqueta. Y eso da pues para todo tipo de especulaciones. Él hace algo muy usual dentro de la característica de algunas personas que son acopladas dentro de esa línea de asesinos seriales, es que sale a los medios, se sale a mostrar, se sale a dar una información, a darle la cara especialmente al país, porque él en varias entrevistas lo dijo, yo le quiero hablar al país, quiero que esto se esclarezca. A ese momento, pues obviamente todas las especulaciones están abiertas. Nadie pensaba o no se tenía claridad de que el hermano estuviese implicado en estos hechos, pero es muy particular que él salga y esa es una forma de tratar de controlar la situación. Ya ahora que conocemos la aceptación de cargos, de venir, dar la cara y obviamente mostrarse como no tengo ningún tipo de relación. Eso ya muestra un nivel de planificación, una forma de tener y de controlar que él piensa que lo puede controlar.
Pero básicamente en esos casos es muy difícil controlar. ¿Por qué razón? Porque hay cuerpos, porque los cuerpos dejan unas señales y cuando se hace obviamente una correcta autopsia dentro de un proceso de investigación, pues hay transferencias, hay una serie de elementos que un buen forense las puede especificar y da obviamente una hipótesis clara al caso. Entonces, todo esto se presenta, toda esta situación se da. El señor da varias entrevistas, no da una muestra como para que la gente diga, él tiene esa característica de comportamiento, no, eso no se presenta así. Al inicio yo lo mencionaba y decía, pues dentro de las características de la psicopatía televisiva y de los programas de investigación, siempre caracterizan roles y las personas que cometen homicidios o delitos regularmente a veces tienen unas facciones fuertes, físicamente son gruesos. Eso se manejaba allá dentro de la línea de César el Hombroso hace muchos siglos, donde se pensaba que esto era una situación plausible. Hoy en día no, hoy en día cualquier persona puede llegar a ese punto, cualquier persona puede cometer un delito como estos. Y en este caso ustedes lo ven, él dentro de su apariencia física no genera algún tipo de señal en la cual alguien pudiese señalarlo de haber cometido estos hechos, porque básicamente ni su apariencia física ni su interacción lo marcaban, nadie lo señaló, nadie dijo nada, solamente ya cuando empiezan a aparecer las pruebas, solamente ya cuando lo capturan y solamente ya cuando la fiscalía tiene un buen cúmulo de datos en los cuales él ya decide, pues obviamente aceptar los cargos. Lo hacen de una forma temprana, como tal. Su comportamiento es estable. Muchas personas pensaron que al momento de aceptar los cargos se iba a derrumbar, se iba a quebrantar, pero no, no lo hizo en ningún momento. Muestra las características de su comportamiento. Ahí lo que se puede ver es un alejamiento de características afectivas hacia su hermano. Ahí es donde se tendría que establecer qué sucedió entre los hermanos en algún momento, si se presentó alguna ruptura, pero eso solamente lo sabe él. Es particular porque hay un video donde se muestra que Mauricio está con su hermano diciendo que volvió, que está acá. Eso ya muestra que ellos pueden haber tenido algún tipo de dificultad, sin saber obviamente la complejidad de este hecho. Que él vuelve, pero lo que muestra ese video es que él vuelve y no se sabe desde qué momento empezó a planificar este hecho. Porque lo que sí es claro con la investigación es que es un hecho planificado, o sea que no es una situación marcada dentro del comportamiento sociopático, es una situación marcada, planificada y estructurada, que al final obviamente pues en aras de la investigación se resuelve bien. Dentro de esa característica de comportamiento de lo que es la psicopatía para llegar a un comportamiento criminal como el de un asesino serial, pues obviamente hay ciertas características. Como lo digo, para poderlas confirmar, pues se tendría que hacer una evaluación sobre este señor para tener unos efectos directos. Solamente desde acá podemos generar hipótesis con datos técnicos, sin entrar a especular. Bueno, espero que esto no haya sido muy extenso, que sea de su agrado. Los espero dentro de 8 días en esta misma frecuencia, porque la idea es que sigamos tratando no solamente casos, vamos a tratar temas de interés con relación a la parte pericial y lo vamos a hacer con muchos textos, con muchos libros. Por acá tengo algunos. Anatomía de la violencia, Anatomy of Violence y Sin Conciencia. Son muchos los textos que vamos a tratar de trabajar dentro de este mismo campo y abierto a la línea de la neurociencia. Así que les deseo una feliz noche y seguimos en contacto. Cualquier inquietud, obviamente nos la hacen llegar a estos medios. Feliz noche, gracias.